Hola mis hermanas, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy interesante y también muy importante, que es acerca del miedo. Este tema Dios ya me lo había dado antes, mas sin embargo no lo había podido compartir y el día de hoy se pudo compartir, espero que pues les sea de bendición. Sabemos que a diario pasamos por pruebas y dificultades, ya sean pruebas físicas como alguna enfermedad, también tentación, pensamientos negativos, miedo, entre muchas otras cosas. Algo hermoso de Dios es que con Él siempre vamos a estar seguras y la victoria siempre será nuestra. Hay muchos versículos en la Biblia en donde Dios nos dice que no temamos. De hecho, lo dice 365 veces. Cada día del año podemos confiar en Dios y no temer. El día de hoy les quiero hablar acerca de Pedro y de esta historia que está en Mateo 14, del versículo 29 al 31, que dice: Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí en esta historia les voy a dar un poco de contexto. Los discípulos estaban en la barca, ya que Jesús les dio la orden de subirse a la barca e ir a la otra ribera, en lo que Jesús despedía a la multitud. Cuando ya la hubo despedido, subió al monte a orar y fue con sus discípulos. Y podríamos decir, bueno, pues se fue a lo mejor igual en una barca o cosas por el estilo. Mas sin embargo no, él decidió irse caminando por el mar. Al ver esto, los discípulos se espantaron y tuvieron miedo. Y al igual que ellos, nosotros tenemos miedo. Es algo totalmente natural del ser humano. Podemos tener miedo al que pasará, a tomar una decisión, miedo al futuro, incertidumbre. Podemos tener miedo a las personas también, entre muchas otras cosas. Pero veamos qué pasó después. Luego de eso, Jesús les dijo que no temieran porque era Él. Cuando Pedro escuchó eso, le dijo, Si eres tú, deja que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió, ven. Pedro creyó a Jesús, y por esa misma fe fue que pudo caminar sobre las aguas. Mas sin embargo, pasó un fuerte viento, y al verlo tuvo miedo, y empezó a hundirse. Como vimos anteriormente, el miedo es algo normal del ser humano. Mas sin embargo, cuando nosotras ya sabemos que Dios está ahí, que Él es el que nos dice no temas, yo soy el que está ahí, y nos dice que no temamos, no hay por qué temer, es diferente. Porque ahora podemos confiar en Él. Ahora podemos dejar las cosas en sus manos, confiar y empezar a caminar en el agua. Pero ¿qué pasa? Vemos alrededor y vemos el viento que se acerca y tenemos miedo, el cual hace que desconfiemos. Cuando Dios nos dice que no temamos, ahora podemos hacer dos cosas: escucharlo, creerle y empezar a dar esos pasos de fe, o no creer, dudar de Él y ver cómo empezamos a hundirnos. Así como Pedro, él creyó primeramente a Dios, a Jesús, y empezó a dar esos pasos de fe y empezó a andar sobre el agua. Mas sin embargo, el error que cometió Pedro fue ver alrededor, fue ver el fuerte viento, fue ver la tormenta, ya que aquí dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muchas veces estamos empezando a dar esos pasos de fe, estamos empezando a caminar, a confiar más en Dios y sabemos que Dios nos pone en pruebas, nos pone en situaciones difíciles para probar esa fe que nosotros tenemos. Y muchas veces, les digo, estamos dando esos pasos de fe, pero el terrible error que cometemos es no ver a quien nos dijo ven, camina, sino empezamos a ver a las personas. Empezamos a ver si ustedes están casadas a sus esposos o a sus hijos. Empezamos a ver incluso a los padres, empezamos a ver la situación y es cuando nuestra fe ya no está enfocada en aquel que nos llamó, sino está enfocada en la situación. Y la situación hace que nuestra fe mengue, porque ya no estamos enfocadas en Dios. Y ese es el terrible error que cometemos y la enseñanza que Pedro deja, que es el gran error de quitar la mirada de Dios. Ver el viento, ver la situación, las personas, ver la tormenta. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús y de Dios, el miedo nos llenará y se apoderará de nosotros.
y empezaremos a ver cómo nos hundimos. Pues el miedo muchas veces hace que nuestra fe mengüe, como Pedro. Empezó bien, vio el viento, tuvo miedo, su fe menguó porque quitó la mirada de Dios, en este caso de Jesús, y fue cuando empezó a hundirse. En la Biblia vienen muchos personajes, muchos de ellos tuvieron miedo, el mismo que hizo que Elías se escondiera tanto así en una cueva, o el mismo que hizo que Moisés no creyera a Dios, ya que él pensó que no sería capaz de hacer el propósito que Dios le había dado porque era tartamudo. Y eso hizo que casi no cumpliera el propósito al cual fue llamado. El miedo es normal, pero cuando el miedo nos impide ver a Dios y confiar en Él, podremos empezar a ver cómo nuestra vida se hunde. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ahora bien, la pregunta es, ¿has tenido tanto miedo que has dudado de Dios? ¿Alguna vez tu fe ha menguado por Él mismo? Si la respuesta es sí, necesitas saber que si vives bajo miedo, tu confianza no está en Dios. Y si no lo está, no podrás dar pasos de fe, no vas a poder crecer, y al contrario, vas a ver cómo te empiezas a hundir. Mas la buena nueva es que hay una solución. Podemos tener la certeza que sin importar lo que estemos pasando, aun si ya nos estamos hundiendo, Dios no permitirá que nos ahoguemos por completo, como en este caso decía. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento no fue después de un tiempo o Jesús dejó que se hundiera tantito. No. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podemos tener la certeza de que sin importar la situación que estemos pasando, Dios es fiel a sus promesas. Y si Él nos dice que estará con nosotros y no nos dará algo que no podamos soportar, podemos confiar en Él. Dios no va a dejar que nos hundamos, pero es importante, en vez de empezar a hundirnos, confiar en aquel que nos llama y nos dice, ven, camina hacia mí. Es hora de que dejes que Dios tome el control de tu vida. Dios te ha llamado y puesto propósitos en ti, pero si vives en miedo, no podrás hacerlos. Podrá más tu miedo que aquel que te llamó. Debes de dejar ese miedo. Pon tu mirada en Cristo, en sus promesas. Acuérdate que Él te manda a esforzarte y ser valiente. Nuestra vida como cristianas no es perfecta ni lo será. Al contrario, es complicada, es difícil, ya que pasamos por pruebas, por tentaciones, por muchas cosas. La verdad es que es difícil pues ser cristianas, ser hijas de Dios. Mas sin embargo, algo hermoso es saber que en todas esas pruebas Dios está con nosotros. Y aquí lo importante es, las pruebas estarán, pero ¿cómo afrontarás las pruebas? ¿Será con miedo? Si es así, no podrás enfrentarlas y te hundirás. Si es con fe, confiando en Dios, ten la certeza de que la victoria es tuya. Y no tanto porque nosotras seamos muy valientes, sino porque confiamos en aquel que nos ha llamado, el cual es Dios. Y sabemos que nunca nos dejará en vergüenza. Y al contrario, la victoria es nuestra gracias a que Él está con nosotros. Hoy Dios te llama a vivir sin miedo para que puedas dar esos pasos de fe y crecer. Recuerda sus promesas. Por más difícil que sea la situación que ahorita puede que estés viviendo, no la veas, ve a Cristo. Sé que es complicado, pero tienes que ver a aquel que te llamó, que es al Padre y al Espíritu Santo que mora en ti. Y Él no es un espíritu de cobardía, la palabra de Dios lo dice. Deja en manos de Dios todo lo que hoy te atormenta y no te deja seguir. Tal vez a tus hijos, puede ser tu esposo, tu familia, amigos, incluso tu propia vida. Pueden ser decisiones que ahorita dices, ¿será que tome esta decisión o no? Debes de dejarlo en las manos de Dios y créeme que son las mejores para dejar todas las cosas. Incluso Dios dice, déjame tus ansiedades, déjame todo, para que tengas paz. Porque Dios no quiere que vivamos una vida de temor, sino una vida en libertad. No libertinaje, en libertad. Porque Él no nos sacó del pecado para vivir en temor, sino nos sacó del pecado para ahora poder gozar de esa paz que Él tiene para nosotros. Y para dejar todo en las manos de Dios, necesitamos ser valientes. Acuérdate, has sido librada del temor. Ahora sea lo que sea que se te presente, puedes estar segura que Dios está ahí y no te dejará hundirte. Pero tú no mires la tormenta, recuerda. No mires si el viento es fuerte, no mires si ya lo tienes casi pegado a ti. No mires eso.
Tu mirada ponla siempre en Dios. Cuando lo hagas, sabrás que todo va a estar bien, porque Dios es fiel y porque Dios siempre será tu fortaleza. Les voy a leer unas citas, los cuales igual son de mucha importancia y mucha ayuda para poder cerrar este tema, que es 2 de Samuel, capítulo 22, del versículo 2 al 3, que dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Igualmente en 1 de Corintios 10:13, que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Josué 1:9. Mira que te mando, no te pido, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Deuteronomio 3:22. Y aquí podemos ver cómo Dios siempre es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Mis hermanas, debemos de poner siempre nuestra mirada en Dios, porque si de verdad lo ponemos en las personas o en las situaciones, de verdad vamos a empezar a ver cómo nos empezamos a hundir. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que confiemos en Él. Cada prueba es para probar nuestra fe, para ver qué tanto confiamos en Dios. Y el día de hoy les quiero decir que sea la prueba que estén pasando, sepan que lo único que ustedes tienen que hacer es poner su mirada en Dios, porque Él es fiel y cumplirá sus promesas, de que Él estará contigo, nada más te esfuerces y seas valiente. Y también recuerda, no eres tú la que pelea, es Dios, y sabemos que con Dios la victoria es segura. Dios les bendiga.